Bueno, muy buenos días a todos. Como hacemos diariamente, vamos a dar el informe vinculado al COVID. El buen dato sigue siendo en Carlos Casares, el hecho de que no tengamos ningún caso positivo. Tenemos 106 casos en seguimiento. La cantidad de hisopados las mantenemos igual, 83 negativos y 4 en estudios, y la cantidad de infraccionados son 1.327. Como vengo sosteniendo y mencionando cada mañana cuando hablamos, la preocupación está por sobre todas las cosas cuando analizamos el índice a nivel nacional. Creo que ayer ha sido un día de un crecimiento bastante exponencial de contagios, un número que superó los 600 casos, casi cerca de los 700, y donde indudablemente cuando hablamos de los cuidados y por qué intentamos de cuidar sobre todo a los adultos mayores es porque el promedio de las personas fallecidas está alrededor entre los 69 y 70 años, o sea, muchas personas, ese es el promedio base de la edad, pero básicamente de los 60 años para arriba son la mayoría de los casos. Estos casos están muy vinculados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en mayor medida, y en segundo lugar con la provincia de Buenos Aires, ambos lugares en los cuales nosotros tenemos mucho vínculo, y por eso es el tema de tenernos que cuidar, de protegernos y de pensar mucho cómo hacemos para proteger y cuidar a nuestros padres o a nuestros abuelos. En ese aspecto es un alto grado de nuestra responsabilidad, lo que tenemos que hacer. Dicho esto, hoy tengo la suerte que me está acompañando uno de los profesionales a los cuales aprecio mucho, Edifón, que ya el otro día dio alguna charla sobre algunos consejos, sugerencias ante esta situación que se nos presenta, como es esta pandemia, que es algo novedoso, que de alguna forma nos desestabiliza porque nos cambia las rutinas y también por alguna razón nos genera temores o angustias. Y bueno, dentro de ese marco me parecía que Eddie, como el otro día nos había acompañado, nos puede ayudar un poco para contarnos a qué cosas le tenemos que prestar atención, cómo tenemos que actuar y de alguna forma seguramente entender de que esta situación es una situación diferente, pero que tenemos que entender que hay formas de sobrellevarla de alguna manera. Así que, Eddie. Por invitarme, la propuesta es hablar un poco de lo que son los miedos, ¿sí? Y los miedos tienen mucho que ver con el tema del estrés, que fue el que desarrollamos la vez pasada, y de hecho gran parte de lo que nosotros propusimos como estrategias para afrontar el estrés son las mismas para afrontar los miedos. Pero bueno, la idea hoy es hablar específicamente de los miedos para no reiterar demasiado y por ahí ir entendiendo un poco más lo que nos puede pasar en estos momentos. Si nosotros pensamos en los miedos y qué se dice del miedo, generalmente la frase popular es el miedo no es sonso. Y esto es así porque el miedo invita a lo que es la precaución, el cuidado. El miedo es la emoción que aparece en nosotros cuando percibimos un peligro. Frente a eso, uno puede pensar en peligro real o imaginario, digamos. La definición es esa, la emoción que aparece frente a la percepción de un peligro real o imaginario. Lo cierto es que, como tal, tiene una función fundamental para la supervivencia, ¿sí? Es una de las emociones más conectadas con que nosotros sobrevivamos. Al identificar el peligro nos prepara para eso. El miedo nos activa muscularmente, nos produce adrenalina y hace que estemos listos o para huir o para enfrentarlo, ¿sí? Ahora bien, generalmente el miedo es considerado una de las emociones primarias, ¿sí? Nace con nosotros. El miedo no se aprende, sino que es heredado, está inscrito en nuestro ADN. El bebé tiene o puede tener miedo aún antes de tener conciencia de sí mismo. En ese sentido, es una emoción que está y va a estar siempre con nosotros. Se activa y se desactiva, pero va a estar siempre. Ahora bien, ¿qué es lo que sí aprendemos? Es a qué objetos temerle. Los objetos cambian todo el tiempo. De hecho, no son los mismos objetos los que temíamos cuando éramos niños que los objetos que tememos cuando somos adolescentes o cuando somos adultos, ¿sí? Los objetos a temer son distintos, van variando.
Si nosotros hacemos memoria, hace 3 meses atrás, si alguien estornudaba, le decíamos salud y seguíamos caminando. Si alguien estornuda, parece que nos tiró una bomba química. Entonces, vemos cómo hay nuevos objetos en nuevas circunstancias, aparecen nuevos objetos y otros desaparecen. Objetos que temíamos en otras épocas hoy ya no se temen más, ¿sí? El tema de los objetos va cambiando todo el tiempo, en el momento histórico, las circunstancias sociales, la historia personal, pero todos los objetos sí se basan sobre los mismos miedos. Los miedos de base son los mismos. Y en ese sentido, los científicos se pusieron de acuerdo de que en realidad hay 5 miedos de base, que actúan un poco como los colores primarios en el abanico de colores. Los colores primarios son azul, rojo y amarillo, y con eso, combinándolos, aparecen todos los otros colores. Con los miedos de base pasa un poco lo mismo. Sobre estos miedos se construyen todos los demás miedos, ¿sí? Entonces es importante conocerlos para empezar a identificarlos cuando nos pasa a nosotros con qué miedo está conectado lo que temo. Estos miedos de base son los más universales, que son el miedo a la muerte, que no hace falta explicar lo que es el miedo a desaparecer, a dejar de existir, el miedo a la enfermedad, a la mutilación, el miedo a que se pierda algún órgano, a la función de algún órgano o una parte del cuerpo. Este miedo se pone en juego, por ejemplo, cuando vamos a la carnicería y está el carnicero y si prende la sierra y pasa que las manitos cerca de la sierra y nos tenemos una sensación extraña, ese es el miedo que se está poniendo en juego. El miedo a la soledad, que es el miedo al abandono, al rechazo, ¿sí? Que de hecho ha sido uno de los miedos que más se ha jugado en este periodo en muchas personas, digamos. Esto del aislamiento ha jugado mucho activando el miedo a la soledad. También el miedo a la pérdida de autonomía, que es el miedo al encierro, a quedarme inmovilizado, ¿sí? A quedar a merced de situaciones donde yo no tengo el control. ¿Vieron cuando alguien se sube al auto y dice, pero yo prefiero manejar? Que se ponen ansiosos porque no pueden manejar ellos. Bueno, lo que se está poniendo en juego es ese miedo, es un derivado de ese miedo, ¿sí? Y después, por último, el miedo al daño o el perjuicio al ego, entendiendo el ego como la valoración que tengo de mí mismo, mi conciencia de mí mismo. Entonces, cuando nosotros sentimos que vamos a pasar vergüenza, cuando vamos a rendir un examen y tenemos miedo de desaprobar, esos se basan en este miedo del daño al ego, ¿sí? Estos son los 5 miedos básicos que se juegan en todos nosotros, en distintos momentos, se activan, se desactivan y son normales. Ahora, lo que nos preocupa es cuando estos miedos, por su intensidad, porque son muy elevados, por su inadecuación, porque no es el momento que debieran aparecer, ¿sí? Cuando estos miedos dejan de ser funcionales, dejan de ser una alarma y empiezan a generarnos un perjuicio, nos empiezan a trabar, a bloquear. Ahí es donde en realidad tenemos que empezar a estar atentos a ver cómo hacemos para reducirlos, para valorarlos. Entonces, el primer paso es racionalizarlos, porque el temor, el miedo, en realidad es una reacción que surge antes de pensar, es una reacción inmediata, nos prepara para huir, entonces tenemos que reaccionar rápido, no podemos estar pensando. El tema es que una vez que se generó el miedo, tengo que poder pensarlo. Esto es posible si uno no está en un ataque de pánico. El pánico es un miedo excesivo, intenso, donde yo no estoy en condiciones de pensar, ahí estoy sobreexcitado. Entonces, ahí lo que tengo que lograr primero es bajar ese nivel de ansiedad, de miedo. Tengo que lograr bajarlo para entonces después sí poder pensar qué es lo que me está pasando, ¿sí? Detrás de lo que tenemos que tratar de identificar cuál de estos miedos básicos se juega, si uno, si dos, si tres, si todos, pero cuáles son los miedos básicos que están en la raíz de nuestro miedo. Una vez que identificamos ese miedo básico, ¿sí? Entonces podemos empezar a hacer algo con eso. Si nosotros pensamos en ese sentido, esta pandemia, este coronavirus, ¿con qué podría conectarse de estos miedos básicos? Vemos que en realidad tiene un alto potencial, porque puede conectarse con los 5. De hecho, no hace falta explicar qué conexión puede tener el virus con el miedo a la muerte o el miedo a la enfermedad, porque eso es fácil de entender. Pero si pensamos, por ejemplo, también se puede conectar con el miedo a la autonomía, a perder la autonomía. Para mucha gente, coronavirus fue sinónimo de estar restringido en sus espacios, en sus tiempos, en sus movimientos, entonces se activó con ese miedo. Para otros es sinónimo de soledad, porque el aislamiento los llevó a sentirse más solos y a que se intensificara ese miedo. Y para otros incluso
esta situación lo llevó al miedo de la desaprobación o la discriminación, que es el miedo al daño o el perjuicio al ego. Y esto, si nosotros recordamos los casos de aquellos médicos que llevan a sus casas y se encontraban con los carteles que decían ¿por qué no te vas del barrio? Porque sos un peligro para todos nosotros, vamos a entender que es por qué puede activarse el miedo a la discriminación, ¿no? O incluso a veces cuando en el mismo miedo hacemos una persecución de brujas y nos enteramos de que hay alguien que tiene la infección, digamos. Entonces salimos todos a ver por dónde anduvo, qué estuvo haciendo, y ahí aparece el temor a la discriminación. Ahora bien, que esta pandemia tenga este potencial no significa que en todos nosotros se va a jugar de la misma manera. Los miedos, la manera en que lo vivimos tiene que ver con nuestra historia personal, tiene que ver con nuestros recursos, con las circunstancias del momento, ¿sí? El miedo a la soledad en una persona que es propensa a sentirlo, si de golpe está aislado pero en familia, probablemente no le juegue de la misma manera. Entonces, las formas en que los vamos a atravesar son distintos y para la gran mayoría de la gente van a ser normales y no nos va a generar perjuicio. El tema es pensar cuando sí nos genera, darnos cuenta. Y ahí es donde los perseguimos, lo ubicamos al miedo, ¿sí? Lo llevamos a esos miedos básicos y el siguiente paso, una vez que lo identificamos, es dimensionarlo. Y esto recuerda un poco lo que hablábamos en relación al estrés, ¿sí? Aprender a ver qué tanto del peligro que yo temo es real, ¿sí? Entonces, si el miedo básico es el miedo a morirme por esta enfermedad, lo que yo tengo que pensar es en el aquí y ahora, no si más adelante se desarrolla el virus y aparece más, no, hoy. ¿Estoy en condiciones de realmente contraer el virus? Hoy, si lo contraigo, ¿estoy en una situación de salud yo, personal, mía, de acuerdo a lo que me pasa hoy, que me pueda llevar a la muerte? Si la conclusión es que sí, porque supongamos que trabajo en salud, con una exposición constante a posibles casos de riesgo, y yo tengo factores de salud que son realmente problemáticos, porque tengo problemas de asma, problemas respiratorios u otros factores de salud que son considerados de riesgo para esto, entonces digo, sí, la verdad que yo tengo miedo y es justificado. Bueno, entonces ese miedo que obedece a un riesgo real implica tomar medidas de cuidado, no más que eso. Tengo que tomar medidas y extremar esas medidas de cuidado. Pero la mayoría de las veces, cuando nos ponemos a hacer este análisis, nos damos cuenta de que muchas veces ese miedo, lo que nosotros hicimos fue como exagerarlo, ¿sí? Que realmente por ahí no estoy en condiciones de contraer la enfermedad porque no está circulando, por suerte, en nuestro lugar, y estamos hablando del presente. Cuando nosotros hablamos de los miedos, tenemos que hablar de los miedos, cómo se juega hoy el riesgo de hoy, no un riesgo a futuro que todavía no sabemos cómo se va a dar, sino hoy, ¿sí? Porque si nosotros empezamos a anticipar y empezamos a construir un miedo que no nos es funcional, no es un peligro real hoy, ¿está? Entonces, cuando el miedo vemos que en realidad está sobredimensionado, la estrategia es ver cómo empezamos a desestimarlo, a reducirlo. Y como el miedo es una emoción necesaria y natural, nunca la vamos a sacar del todo, no va a desaparecer, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que aprender es hacer con un poquito de ese miedo, bajarlo, atenuarlo, pero hacer con ese miedo. Tenemos que aprender a actuar con miedo, ¿sí? Hay una frase de Nelson Mandela que decía, valiente no es el que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Y es en ese sentido es donde nosotros tenemos que avanzar. ¿Cómo hacer para que este miedo no nos paralice y poder sobrellevarlo y atravesarlo? Acá se juegan aquellas estrategias que mencionábamos la vez pasada respecto al estrés, ¿sí? Primero tengo que aprender a que hay actitudes mías que van a hacer que ese miedo se incremente o baje. Si yo, por ejemplo, quiero buscar información sobre el coronavirus y me pongo a buscar todos los casos de muertos del día, y seguramente el miedo va a incrementar. Si yo, por el contrario, empiezo a buscar todos los casos recuperados, y probablemente ese miedo empiece a disminuir. Esto pensémoslo así: si yo quiero hacer patín sobre hielo y miro todos los videos que hay en internet sobre accidentes de patín sobre hielo, el día que me quiero subir a la pista me agarra un ataque de pánico. Entonces tengo que ver que siempre que busco información es un recorte de la realidad, siempre. El tema es qué lugar le quiero dar a ese recorte, ¿está? Entonces hay que ser críticos con la información. Después, lo que habíamos dicho la vez pasada, mantener una rutina para que el miedo, o en este caso este pensamiento sobre algo que nos preocupa, no sea exclusivo, no sea todo el tiempo eso. Tenemos que mantener una rutina donde tengamos distintas actividades que nos sirvan para distraernos, diferentes objetivos. Tenemos que hacer el esfuerzo de mantener esos diferentes horarios para que justamente podamos cada tanto desprendernos del tema y que no nos invada constantemente, ¿sí? También hay que aprender a
pedir ayuda cuando algo de esto no nos sale, porque uno dice, bueno, a ver, yo intento mantener mi estructura, mantengo una dinámica de horarios diferente, pero aún así me estoy desbordando. Bueno, también puede ser que no lo podemos manejar, y para eso también están los espacios de ayuda que se dispusieron desde el municipio para la comunidad en general. Este espacio de ayuda telefónica que brindan los psicólogos del proyecto de No Estás Solo es para eso. Cuando veo que no lo puedo manejar y hablo con mis amistades y tampoco logro bajarlo, bueno, tengo que aprender a recurrir y buscar los espacios donde también puedo tener una ayudita más personalizada cuando eso no lo manejo solo. El tema del miedo exige una actitud de superación. Tengo que aprender a hacer, pero también tengo que aprender que hay una cuestión de tiempo para que esto disminuya. Cada vez que nos estamos por relajar un poco aparece una nueva noticia, una nueva investigación que nos alerta otra vez, o una nueva circunstancia que nos alerta otra vez. Entonces, el juego es que sube y que baje ese nivel de alerta. Si nos mantenemos todo el tiempo alerta, nos vamos a agotar, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender también a ir bajando, a relajar. Y pueden aparecer nuevas circunstancias que nos vayan a alertar otra vez y nuevamente tenemos que hacer ese ejercicio, ¿sí? Así que la propuesta es, aprendamos a manejar esta emoción que es necesaria, que es funcional, pero cuando no la sabemos manejar bien nos puede empezar a perjudicar. Bueno, esto es lo que tenía para compartirles hoy. Muchas gracias. Gracias, Eddie. Muchas gracias por acompañarnos. Seguramente vamos a intentar que vuelvas pronto. Hay dos hechos o dos cuestiones sobre las cuales quería hablar. Uno tiene que ver sobre la economía municipal. Contarles que lamentablemente, como se imaginarán, la economía municipal no está ajena a lo que pasa en líneas estructurales con la economía de cada familia. Indudablemente tenemos las complicaciones lógicas y naturales de una economía que se ha detenido, que se ha enfriado, que por alguna cuestión todos sus engranajes no van a la máxima velocidad. Por eso quiero que ustedes entiendan de que estamos haciendo un gran esfuerzo para dar algunas respuestas, pero que no podemos atender todo a la vez o como lo podíamos hacer anteriormente a la situación esta, porque todos sabemos los comercios no funcionan igual, las actividades en general no funcionan igual y por lo tanto la recaudación no es la misma. Dicho esto, y agradeciendo obviamente la colaboración que hemos tenido por parte de la provincia de Buenos Aires y del Gobierno Nacional, me voy a referir a dónde volcamos nuestros recursos mayoritariamente. Nosotros hoy estamos volcando nuestros recursos a dos cuestiones. Uno es la alimentaria y el otro es la salud. No hay muchas más opciones. ¿Por qué? Porque las otras opciones las da el Estado Nacional, básicamente a través de un aporte para aquellas personas que no tienen trabajo, que son monotributistas dentro de determinado nivel, a través de las asignaciones universales por hijo o a través de la tarjeta alimentar. También ha tomado medidas con relación a los alquileres y ha tomado medidas también con relación a los servicios. Por lo tanto, lamentablemente sé que algunos vecinos necesitan algún tipo de colaboración adicional de parte del municipio. Lamento decirles que el municipio está abocado 100% a la salud, 100% a lo que tiene que ver con la guardia urbana y mantenimiento de algunos servicios, y que lo demás está focalizado en lo que es alimentos, en que no haya ninguna familia de Carlos Casares que le falte el alimento en su mesa. Si hay alguna familia que le falta el alimento, nos hacen saber a nosotros que esa situación realmente está pasando para que vayan nuestros asistentes sociales, podamos verificar la situación en la que se presentan, porque dentro de esta situación de pandemia tengo que agradecer que hay una mesa muy interesante, una mesa social que se ocupa de atender este tipo de problemáticas y que nos permite resolver este tipo de problemáticas de la mejor manera. La idea es que a ningún vecino de todo el partido de Carlos Casares le falte el alimento en su mesa ningún día de la semana. Vuelvo a decir, los recursos lamentablemente están volcados fuertemente a la salud y a esta cuestión alimentaria. El resto de las cuestiones, salvo una cuestión excepcional, no hay forma de que la podamos cubrir, porque hemos visto disminuido nuestros ingresos a un 50% de promedio con relación a un mes normal o original a esta altura del año. Digo esto porque a veces perdemos la noción
de que el municipio no es un organismo que emite dinero. Nosotros no emitimos dinero, nosotros recaudamos dinero a través de nuestras propias tasas y a través de la coparticipación, pero no tenemos mecanismos de otra forma. Y a veces algún préstamo que nos hace la provincia o la nación en su caso, pero nosotros somos, siempre lo digo, somos una familia. Por lo tanto, cada uno cuando registra cómo está el estado de su familia, puede imaginarse cómo está el estado del municipio. Es un estado complicado en el cual estamos garantizando el pago de los sueldos, nuestros empleados van a cobrar en tiempo y forma, nuestros proveedores están cobrando en tiempo y forma, y está volcado nuestros recursos básicamente en dos cuestiones centrales: la alimentaria y la salud, y después obviamente en la prestación de los servicios esenciales. Dicho esto, quiero agradecerle muy especialmente, porque justamente me referí a la cuestión social y esta mesa de emergencia social, que la verdad tiene un montón de componentes, desde instituciones deportivas a instituciones sociales, a movimientos, a las iglesias, y la verdad que eso para nosotros nos alivia un montón al momento de la toma de decisiones. El otro tema es, no se olviden de entender y de comprender que necesitamos del apoyo y de la colaboración de ustedes. No hay ninguna forma que las medidas que tome el municipio den resultado si no es con el compromiso de todos. Nosotros intentamos de escuchar y de tomar las mejores medidas, pero solamente vamos a seguir siendo exitosos con relación a los resultados en la medida que todos estemos comprometidos. No nos olvidemos que en esta etapa de esta pandemia, lo más conveniente, lo más necesario y lo más responsable es que no nos olvidemos que nos cuidamos entre todos. Muchas gracias.